En esos 400 años, el judaísmo se ha helenizado para que al tiempo del nacimiento de Cristo, como Satanás sabía, a través de la profecía de las 70 semanas, porque ¿quién conocía más la profecía de las 70 semanas si no es el demonio? Cuando ellos deberían estar esperando el nacimiento del Mesías, el pueblo era ignorante, porque la teología hebrea estaba mezclada con todas estas enseñanzas de la filosofía griega. Esa táctica, ese método le funcionó a Satanás de manera perfecta. Ahora se está repitiendo la historia, porque hoy el cristianismo está perdiendo toda identidad bíblica. Queridos hermanos, saludos cordiales. Otra vez estamos aquí delante de ustedes y delante del Señor porque tenemos un mensaje que compartir. En estos últimos días estamos viviendo situaciones muy especiales y al rato de presentar este mensaje y al enviarles el saludo a los que están en el auditorio y a los que escucharán a través de las redes sociales, queremos pedir que ustedes compartan nuestros videos del canal de Pilares de Nuestra Fe. Necesitamos de vuestras oraciones y de lo que el Señor ponga en vuestros corazones. Estamos agradecidos por los hermanos que comparten los videos, los temas que compartimos a través de este canal, pero también coloque lo que es un like, un me gusta, porque eso nos ayuda a difundir más este mensaje. Pero también comparta y suscríbase. Y suscriba a los demás para que el mensaje pueda crecer mucho más. Así que haciendo estas indicaciones vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora queremos darte gracias porque estamos en torno a tu palabra. Señor, viendo las maravillas que tú haces. En este momento tocaremos un tema de actualidad, un tema profético. Señor, tú eres el que inspiró las profecías. Están registradas en tu palabra, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que esos hombres santos, a quienes tú has elegido, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso te pedimos en esta hora tu bendición, tu protección y tu cuidado y la inspiración tuya para poder estudiar este tema. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, en esta hora vamos a comenzar este estudio que lo hemos titulado Las Olimpiadas Trans París 2024. ¿Qué de mensaje podemos sacar nosotros a través de este evento mundial? Y quisiera invitarles al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. El apóstol Juan dice, y me paré sobre la arena del mar. La arena del mar es lo que hemos visto en las Olimpiadas. Son miles y millones que ahora no solo están en los campos deportivos en donde se realizó las Olimpiadas, sino a través de todos los canales de televisión, porque es un evento mundial donde tiene que enseñarse una filosofía, una doctrina política, una doctrina deportiva. Esa arena del mar está manejada por una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sabemos que Roma es el que representa o el que tiene 7 cabezas, las 7 colinas de Roma y los 10 cuernos que eran los 10 dedos
de Roma Oriental y Roma Occidental, que son los 10 reinos bárbaros, y tiene sobre sus cuernos 10 diademas que representan poder. Esos 10 reinos que en este momento vemos nosotros, que se realizó en Francia, es uno de los cuernos, los francos, los alamanes, todos esos reinos, los suevos, ¿no? Hemos visto los lombardos y conocen los 3 cuernos pequeños que fueron arrancados. ¿Quién los arrancó esos 3 cuernos? El cuerno pequeño es el que arrancó esos 3 cuernos. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La blasfemia es hablar o pretender ser Dios en esta tierra o tener atribuciones divinas. Por ejemplo, la Biblia dice, a nadie llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Pero hay un poder que se hace llamar, un poderoso que se hace llamar el Padre de toda la iglesia. Ahora, esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿a qué se parecía? Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ahora, el leopardo es la inversa de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Porque en el orden de sucesión en Daniel 7 está presentado el león, el oso, el leopardo y la 4ª bestia espantosa y terrible. Ese fue en el año 600 antes de Cristo esa revelación a Daniel. Pero ahora Juan está viviendo en el Imperio Romano, en la 4ª bestia. Tiene semejanza a un leopardo. El leopardo era el Imperio griego. Era al que le habían sucedido el Imperio Romano. Pero tenían sus pies como de oso. El Imperio Romano no solamente tenía las leyes de Roma, sino tenía toda la filosofía educativa, deportiva y todas las tradiciones del imperio helenístico era representado por el leopardo. Y sus pies como de oso, así como Ciro o los poderosos del imperio medo-persa tenían leyes irreversibles, las leyes que ha impuesto Roma. No solamente la ley dominical, ha alterado conceptos de la deidad, porque es poderoso ese imperio romano en manejar toda la historia por más de 1260 años. Pero con la filosofía griega en la universidad católica o los que estudian seminario, estudian todas las filosofías de los sabios del imperio griego, del imperio helenístico. Hermanos, y su boca como boca de león, la idolatría de Babilonia, está incorporado en la forma de adoración del poder de Roma. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Ahora, ¿quién le da ese poder? A los 10 cuernos. Y después de eso saldrá el cuerno pequeño que será la parte papal del imperio romano. Y tendrá grande autoridad en su trono y tendrá poder. Ahora, cuando nosotros hablamos del imperio griego, el imperio griego de Alejandro Magno ha pasado a la historia, pero la filosofía griega está latente y presente hoy más que nunca. ¿Y cuáles son esa forma de hacer presencia? Pervertir la palabra de Dios, acabar con el cristianismo.
Así como en la primera venida de Cristo, el imperio griego tomó una acción porque cuando Cristo vino, estaba el poder de Roma. Jesús fue juzgado por las leyes del imperio romano en el año 31. Pero si nosotros vemos la historia bíblica, el último libro de Malaquías fue escrito 400 años antes de Cristo. Y después de esos 400 años hasta el nacimiento de Cristo, que son más o menos 400 años, no hubo inspiración, no hay revelación, no hay ningún libro bíblico que se haya escrito, ningún libro profético. Pero el efecto que la cultura helénica tuvo sobre la iglesia de Dios, que era la iglesia judía, durante esos 400 años, entre el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y la época de Cristo, es un instructivo para su iglesia de hoy. No hubo ningún profeta que hablara a la iglesia de Dios. Y la Biblia es por lo demás silencioso con respecto a esa parte de la historia y a la condición de la iglesia durante ese periodo. Sin embargo, aunque parezca curioso, muchos de los mismos principios que los griegos usaron con la iglesia judía, las cuales resultaron en el rechazo terrible de Cristo hasta crucificarlo, son los métodos que hoy está utilizando la Iglesia Católica Apostólica Romana, el paganismo, el falso protestantismo, la política del comunismo, del socialismo del siglo XXI. Están utilizando los mismos principios para que la mente de la generación, de la última generación, sea borrada los principios del cristianismo y los principios de la Biblia. Queridos amigos y hermanos, uno de los 4 generales que tomaron el control de la parte sur del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno era Ptolomeo, que es la que más o menos corresponde geográficamente a donde estaba el pueblo hebreo. Cuando comenzó la dinastía tolemaica, que regía desde Alejandría y Egipto al sur, este reino tuvo la mayor influencia sobre los judíos durante esos 400 años, justo antes que Jesús naciera en esta tierra en condición de hombre. La estrategia tolemaica consistió en integrar la cultura griega al pueblo judío. En la vida de un judío, de muchas maneras, a través del sistema educativo, porque hoy el sistema educativo que nosotros estamos recibiendo está inspirado en la Agenda 2030, en esos 17 puntos de programas sostenibles en cuanto a la educación. Tiene que haber una educación hasta el 2030, un sistema educativo, pero está basado en la inspiración griega, la economía de la prosperidad, el entretenimiento, los deportes, la música, el arte. Y los judíos fueron atraídos por el intelectualismo de los griegos. Hay una carrera académica en todas las iglesias. Han anulado ese conocimiento intelectual, los principios básicos de la interpretación profética y doctrinal de la Biblia. Hoy hemos llegado a amar el título en vez de amar el conocimiento de la palabra de Dios. Así como la juventud de los judíos, prometedora y talentosa, era sin duda invitada a las escuelas de Alejandría y luego a los campos deportivos de las olimpiadas, de las competiciones deportivas. Hoy las canchas que tenemos en las universidades y colegios
es un pan de cada día y parece inofensivo, hasta parece sacrilegio hablar de esas cosas, porque ¿cómo puedes tú hablar o decir que eso proviene del imperio griego, todas las competencias deportivas que aún las iglesias cristianas tienen? Es impresionante. Podría seguir hablando sobre este tema, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué es lo que pasó en París hace una semana atrás? Vamos a hablar por qué algunos líderes religiosos y políticos han considerado las Olimpiadas de París de este año 2024 una ofensa. Desde la inauguración y todas las competencias a la cultura cristiana, a los principios bíblicos, un ataque frontal contra el cristianismo, porque en la inauguración de estas Olimpiadas se dramatizó la última cena. Los organizadores aseguran que solamente tenía una inspiración de las Olimpiadas y no era una parodia, una burla de la última cena del cuadro famoso que muchos de ustedes conocen. La actuación de Felipe Caterine durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París el viernes ha suscitado la crítica de líderes religiosos y políticos conservadores por su parecido aparente con la última cena, la representación de Leonardo da Vinci de una escena bíblica. Algunos hasta lo han calificado de burla al cristianismo, de burla a las enseñanzas bíblicas. Los organizadores han negado que la secuencia se inspirara en la última cena o que pretendiera burlarse o ofender al cristianismo. En la representación emitida durante la ceremonia, una mujer con un tocado plateado en forma de aureola se situaba en el centro de una larga mesa, con drag queen posando a ambos lados. Más tarde, en la misma mesa, se levantó una campana gigante y apareció un hombre casi desnudo y pintado de azul sobre un plato redondo de frutas. Empezó a cantar mientras detrás de él bailaban el drag queens. La representación fue condenada por quienes la consideraron una parodia de la última cena, que es la escena del Nuevo Testamento que está representada en el cuadro homónimo de Da Vinci. La Conferencia Episcopal Francesa, que representa a los obispos católicos de aquel país anfitrión de las Olimpiadas, dijo en un comunicado que la ceremonia inaugural incluía escenas de burla y escarnio del cristianismo. Y el influyente católico estadounidense, el obispo Robert Barron, de Minnesota, la calificó de burla grosera. Holly dijo el domingo que no se había inspirado esa escena de la inauguración en la última cena de Da Vinci. Más bien estaba inspirado en Dionisio. Ahora, muchos preguntarán, ¿quién es Dionisio? No es un personaje. En la televisión dijo, en un comunicado francés, en BMTV, Dionisio es el dios griego de las fiestas y el vino, y es el padre de Secuana, la diosa del río Sena. Explicó, la idea era más bien celebrar una gran fiesta pagana relacionada con los dioses de Olimpio o el olimpismo, añadió. Ahora, ¿cómo se está helenizando la mente de los cristianos y de la población mundial a través de este evento? Dionisio es el dios griego del vino y la diversión. Eso es lo que se representó allí. También de la danza, el teatro y los excesos y placeres de la vida. Eso es lo que están promoviendo.
O sea, son escenas grotescas. En general, Dionisio representaba todo aquello que provoque entusiasmos. Eso es lo que se celebró con tanto entusiasmo, pasión, locura y éxtasis. Y si uno solamente ve, bueno, que todas esas escenas sean inofensivos, tendría que ser muy ingenuo, porque todas las Olimpiadas marcaron un mensaje. Por ejemplo, habían Olimpiadas donde antes de la pandemia se estaban demostrando en el baile, en las escenas, el virus disfrazado así en la cancha, en la inauguración. Y después en el siguiente Olimpiada estaban las camillas, la gente vestida de enfermeras, de médicos, con barbijos y con jeringas. Y no me van a decir de que esas escenas eran casuales, eran inofensivos. Nos estaban mandando un mensaje diciendo de que hay una pandemia que está viniendo. Esa pandemia no fue algo casual, está en el plan global, cómo controlar la salud. Y no van a controlar la salud, más bien van a incorporar la enfermedad. Ahora, en esta última Olimpiada, lo que nosotros podemos ver es cómo se está ideologizando aquello que están diciendo, cómo va a ser la identidad de género, la sexualidad, el asunto de la familia a través del deporte. Ahora, este Dionisio, que es el dios que lleva ese entusiasmo, pasión, locura, éxtasis. Yo veía en las redes sociales cuando jugaron la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Muchos hermanos de ambos países, todos estaban cubiertos de la bandera de sus países. Hermanos de la iglesia que están en las redes sociales. Son hermanos adventistas entusiasmados que o Colombia va a ser campeón o Argentina va a ser. Apasionados, locura, éxtasis. Eso es lo que hoy prima. Uno se olvida de lo que es el cristianismo, de los principios bíblicos, de la competencia y todo lo demás. El hijo de Zeus, que es el dios más poderoso de la mitología griega, y Sémele, una hermosa mujer mortal, fue rescatado y criado por ninfas y sátiros a la muerte de su madre en Oriente, lugar que los griegos consideraban sin civilizar. Su naturaleza es doble y contradictorio. Por un lado representa la alegría, la diversión y el placer. Por otro, la violencia o la locura. Eso es el deporte. O sea, hay alegría, diversión y placer, pero también hay violencia y locura. Analizaremos cada deporte. No somos personas que no aman el ejercicio físico, pero hay un principio, que nosotros tenemos maneras de hacer ese ejercicio físico, pero no en una rivalidad, no en una competencia, no en esas festividades paganas, donde están los excesos, la embriaguez, el folclore, el placer, los rituales en honor al dios Dionisio. Eran conocidas como las Dionisias o fiestas dionisianas y gozaban de una gran popularidad en Grecia. En ellas se realizaban procesiones, danzas, se tocaba música y se representaban obras de teatro. Ahora Roma ha incorporado a esas fiestas para hacerlo más actual al dios Baco. Baco, el nombre que le dieron los romanos a Dionisio, desempeñó un papel importante en la antigua Roma. En honor a Baco se celebraban festividades llamadas bacanales. Y nosotros sabemos cómo eran esas festividades bacanales. Esas festividades bacanales eran como en los días de Noé,
como en los días de Sodoma y Gomorra. Impresionante. Tendríamos que ser tan ciegos para no ver cómo el mundo se está preparando en su propia destrucción. En honor a Baco, esas festividades llamadas bacanales recordaban a esas Dionisias griegas, donde eran conocidos por su carácter hedonista. En ellas las personas se liberaban de todas sus inhibiciones, mientras consumían vino, bailaban y se entregaban a los placeres carnales. Esa fue la fiesta de Belsasar en el libro de Daniel. ¿Y dónde terminaron tanto los que vivían en el tiempo de Noé? Como Jesús dice en Mateo 24, será como en los días de Noé, donde comían y vivían y se casaban y se daban en casamiento. Las diversiones, esas fiestas bacanales, hoy se están no solo dramatizando, sino es una forma de ideologizar la mentalidad de la cultura actual. Ahora, en esas fiestas bacanales eran llevadas a cabo principalmente por mujeres conocidas como bacantes o ménades y sátiros. Durante estas festividades se creía que las personas entraban en un estado de éxtasis divino. O sea, ellos están tocando el cielo. ¿Han visto ustedes que en esas festividades están mezcladas con no solamente los dioses griegos, sino detrás de eso está las ideologías políticas? ¿Recuerdan cómo lo vistieron a Messi en el final de la Copa del Mundo, cuando Argentina salió campeón? Hermano, esas vestiduras eran de esas misas que hacían los satanistas. ¿Y cómo están entregando a la juventud al dios del deporte, al dios de la diversión, a los dioses del hedonismo? La idea de la figura central, con una aureola en la parodia de la inauguración, un grupo de seguidores a cada lado, es tan típica de la iconografía de la Última Cena que interpretarla de otro modo sería un poco temerario. Dijo Shasha Grishin, historiador de arte y profesor emérito de la Universidad Nacional Australiana. La figura central con el tocado recuerda las pinturas de la Última Cena en el estilo de Alto Renacimiento, en las que se representa a Jesús con un halo o luz alrededor de su cabeza, explicó Grishin. En algunos cuadros se representa como un círculo dorado, en otros, como el de Da Vinci, Jesús está iluminado por una ventana o tiene un sutil resplandor a su alrededor. Los poses de drag queens también se asemejaban a los de los discípulos de Jesús, dijo, y añadió que la escena era una imagen muy sagrada para los cristianos, ya que representa el momento en que Jesús anunció que estaba dispuesto a sacrificarse por los pecados de la humanidad. Jesús, en una abnegación completa, dijo que Él va a morir a la carne y al pecado. Pero estas fiestas bacanales más bien deifican, adoran al Dios, que detrás de esos dioses está el mismo enemigo, porque en Apocalipsis 13 vemos de que la bestia que vi, dice Juan, era semejante a un leopardo. ¿Y quién le dio ese trono y grande autoridad? El dragón. Y en el versículo 7 dice, y le fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y pueblo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ahora, ¿quién es el que está detrás de eso? Satanás. Satanás está detrás de eso. O sea, el enemigo trabaja a través de muchos frentes para terminar con el cristianismo y con todos los principios de la enseñanza bíblica.
mis apreciados hermanos. Ahora, en la mitología griega aparece algo que quizá algunos dirán, ¿cómo usted puede relacionar esto con lo que pasó en las Olimpiadas? No sé si ustedes escucharon el misterio del hermafrodito, la dualidad divina griega en que enseña que el hombre está incorporado en la mujer y en la mujer está incorporado el hombre. Ahora, ¿qué enseña esta mitología griega? El mito de Hermafrodito representa la dualidad divina en su máxima expresión. Hermafrodito era hijo de Hermes y Afrodita, lo que le confería características tanto masculinas como femeninas. Su belleza era tan impresionante que tanto hombres como mujeres se enamoraban perdidamente de él. Aquí hay algo que quizá muchos conservadores dirán, ¿cómo puede suceder eso? Y eso es lo que está sucediendo en la educación moderna, en todo lo que están incluyendo en la Agenda 2030, en una filosofía educativa donde están enseñando desde el kinder el dualismo de género. Ahora hay algo importante. Dice que se cuenta la leyenda entre Hermes y Afrodita. Tuvieron un hijo, al que llamaron Hermafrodito. Sin embargo, este no fue un niño común, ya que heredó características tanto de su padre como de su madre. Hermafrodito tenía un cuerpo que combinaba rasgos de hombre y mujer. Así que eso le convertía en ser andrógino. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en las Olimpiadas, en las dos Olimpiadas anteriores al de París, tanto el de Brasil o el de Tokio, había algún problema. Habían deportistas trans. ¿Qué son esos deportistas trans? Porque te están diciendo que ser hermafrodita ahora es un estilo de vida, porque hoy vemos cantantes, presentadores de televisión, artistas, deportistas, abiertamente están declarando que ellos, si son varones, no son varones, están más bien enamorados de los varones. Y muchas deportistas también dicen que no son mujeres, están, pero sin embargo, enamorados de mujeres. Queen, quien utiliza pronombres neutros. Ahora, esos pronombres neutros de ellas, ¿no? Para no decir él ni ella. Y podemos mencionar varios pronombres neutros. No hay chicos ni chicas, sino hay chiques. Y así sucesivamente. Eso es lo que ahora el lenguaje trans. Por eso los políticos hablan, ¿no? Los varones, las mujeres, cuando en género es inclusivo. O sea, siempre a veces exageran que hay hombres y mujeres, mujeres y hombres, varonas y varones, ¿no? Presidentas y presidentes, ministras, ministros. Esa forma de perversión del lenguaje no es algo casual, está planificado. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Queen, que utilizaba esos pronombres neutros, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020 y se ha convertido en una figura prominente en la lucha por los derechos de los atletas trans. Ahora, tendría que haber tercer género en las Olimpiadas. Los hombres participando por su cuenta, las mujeres participando por su cuenta y los trans participando si son transexuales en su género. Pero no está sucediendo eso. Está sucediendo que están camuflados de por medio, que están participando siendo mujeres
siendo hombres como mujeres. Por ejemplo, Khelif, que es la boxeadora argelina, pasó a la semifinal del torneo individual femenino tras derrotar a Karine de 43 segundos. Yo no sabía qué es lo que había pasado, pero leí de que hay una deportista italiana, una boxeadora mujer, que aguantó solo 43 segundos y esa otra mujer, entre comillas, que era trans, le golpeó tan duramente casi lo destroza. Y eso creó un conflicto federativo y social entre aquellos que están en pro y en contra. Y eso llevó a un intenso debate. Queridos amigos y hermanos, ni las aguas fétidas de Sena, ni la actuación de Rafael Nadal en la Philippe Chartier, la mayor polémica de los Juegos Olímpicos de París 2024 es el deporte trans. Sin que haya un solo atleta trans en todas las competiciones. Iname Khelif, boxeadora argelina, pasó a la semifinal del torneo individual femenino tras derrotar a Angela Karine en cuartos. El combate duró 43 segundos y dejó imágenes de difícil digestión, como el llanto desconsolado de la italiana al finalizar la pelea cuando balbuceó: no es justo lo que están haciendo conmigo, porque me están haciendo pelear con un hombre. Karine evitó dar la mano a Khelif y entonces el ruido comenzó. Karine dijo: puse fin al combate porque después del segundo golpe, después de años de experiencia en el ring y una vida de lucha, porque ella dice: no soy novata en el box femenino, yo he peleado tantas veces, pero nunca he sentido un fuerte golpe tan tremendo en la nariz. Y dije: es suficiente. Ya hay boxeadoras que están diciendo que no van a subir al cuadrilátero porque esto no es jugar en igualdad de condiciones, explicaría la italiana tras el combate. Las redes sociales ardieron, catalogando a la boxeadora argelina como persona trans y convirtiéndose en una bola imposible de parar que llegó hasta las esferas políticas. El combate entre Khelif y Karine ha cobrado especial relevancia por los antecedentes. En el Mundial del 2023, la argelina fue descalificada por la Federación Internacional del Boxeo junto a la taiwanesa Lin Yuting al no cumplir los criterios de elegibilidad. Estos dos atletas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la Federación Internacional del Boxeo. Fueron descalificados repentinamente sin ningún debido proceso. Eso es lo que ha asegurado el Comité Olímpico Internacional en un duro comunicado lanzado tras la polémica. Los organizadores de los Juegos Olímpicos cargaron contra la Federación Internacional del Boxeo, entidad con la que se encuentra enfrentada desde principios del año 2023. Queridos amigos, la Federación Internacional del Boxeo no se considera federación de referencia en el boxeo olímpico, porque está excluida por la estrecha relación de Umar Krenlev, su presidente, con Vladimir Putin, porque está en la guerra con Ucrania. Recordemos que ningún atleta ruso puede participar con su bandera, porque está sancionado. La quincena presente ha defendido los colores de las atletas individuales neutrales que eran de esos países vetados, las que participaron, pero sin portar la bandera de manera personal. Por tanto, por la invasión a Ucrania como por la deriva del programa del dopaje gubernamental destapado en la última década. El caso de Caster Semenya, atleta intersexual, es el gran referente del debate. La gran estrella sudafricana de 800 metros en Londres 2012, en Río 2016, pero que luego fue cortada por la Federación Internacional del Atletismo por sus altos niveles de testosterona, que solamente existe en los varones.
caso que todavía deambula en los tribunales internacionales. El Comité Olímpico Internacional en ese momento cayó. La realidad es que nadie sabe muy bien cómo afrontar la situación. Ahora, analizando un poco en el contexto de la profecía, la ceremonia de apertura de las Olimpiadas en París 2024 manda un mensaje poderoso de propaganda hasta dónde son capaces de llegar para imponer al mundo su nueva ideología. ¿En qué está basado esta ideología? Yo quisiera que ustedes vayan un poquito en considerar en el libro de Génesis los hermanos que realmente quieren saber, porque no estamos dispuestos a satisfacer curiosidades, sino queremos saber un poco más a qué se debe esta situación. En el libro de Génesis capítulo 6, voy a leer desde el versículo 4, dice: habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Él les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Aquí dice los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Era una amalgamación entre lo que son los hijos de Dios, los que creen en la palabra de Dios, y de aquellos que no temen a Dios, como en este caso, en las Olimpiadas o en los deportes, en las prácticas deportivas. Si quiere amalgamar lo bíblico con el helenismo, con la ideología o con el pensamiento griego. Y eso trajo la maldad, así como trajo la maldad en los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde el imperio griego helenizó la educación, helenizó las prácticas sociales con el deporte, con las competencias, con las olimpiadas, con los distintos tipos de carreras académicos, con la prosperidad material, cambiando su forma de comer, cambiando su forma de vestir, su forma de entender la educación bíblica. Fue cambiado completamente para que en esos 400 años el judaísmo sea helenizado, para que al tiempo del nacimiento de Cristo, como Satanás sabía a través de la profecía de las 70 semanas, porque ¿quién conocía más la profecía de las 70 semanas si no es el demonio? Entonces, cuando ellos deberían estar esperando el nacimiento del Mesías, el pueblo era ignorante, porque la teología hebrea estaba mezclada con todas estas enseñanzas de la filosofía griega. Esa táctica, ese método le funcionó a Satanás de manera perfecta. Ahora se está repitiendo la historia, porque hoy el cristianismo está perdiendo toda identidad bíblica. Las leyes de los 10 mandamientos de Dios han sido anuladas en el cristianismo porque dicen esos hermanos que no vivimos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Sin ley no puede haber hogar, no puede haber principios de hogar, de familia, de matrimonio, de sociedad, de comercio, de educación, porque las leyes son las que rigen una sociedad. Como en Bolivia o en cualquier otro país, decir que no hay constitución sería una aberración, porque traería una confusión total. Nadie sabría qué ley obedecer. Hoy parece inofensivo pensar así, pero ¿a dónde estamos llegando? No solo el mundo está en contra de la ley, en contra de la familia. Están pervirtiendo que el hombre no es hombre, puede ser mujer, y que las mujeres pueden ser hombres,
no solamente por su inclinación y ideología, sino hasta pueden tener hormonas que estén consumiendo o testosterona que se estén inyectando para tener características de esa mujer vestida de mujer, pero con todas las características de un varón. Ahora, cuando dice en el libro de Génesis capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La Agenda 2030 es una perversión de la política, de la sociedad, de la familia, de la economía, de las leyes. Lo que Malachi Martin escribió, lo que Carlos Marx propuso en el socialismo y en la práctica del comunismo, hoy ya no es abiertamente la que perseguía como en el tiempo de la Guerra Fría. Hoy la persecución es más sutil. Las redes sociales, las universidades, la televisión, los juegos deportivos, el sistema educativo está siendo utilizado arteramente para destruir todo concepto bíblico de la mente del ser humano. Y todo el pensamiento de la gente solamente de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Hoy mujeres con mujeres casándose, hombres con hombres casándose, públicamente. Y no debe haber discriminación de género. Y cuando te dicen que no hay que discriminar, es una ley hecha que debe prevalecer en contra del hombre y de la mujer, en contra de los principios que enseña la palabra de Dios. Y dijo Dios, al ver toda esa realidad en la generación de Noé, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hasta la alimentación hoy es un modo de alterar la identidad de género. Es una mente diabólica el que puede hacer todo esto a través de la medicina, a través de la alimentación, de la industria alimentaria. La biotecnología ahora está siendo utilizado para mejorar la producción de la alimentación. Pero, ¿qué implica eso para una identidad de género? Así que, ¿quién es el que se encontró en contra de toda esta perversión? Era Noé. No era la gran mayoría, era apenas una familia, Noé, aunque al comienzo tenía muchos que aceptaron el mensaje de Dios, de que va a haber un diluvio para destruir con todas esas perversiones, porque Noé era varón justo en todas sus generaciones, porque caminó con Dios y tuvo 3 hijos. Y miró Dios toda la tierra en aquellos tiempos, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda la carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré. El apóstol Pedro dice de que el mundo de ahora está preservado para el fuego. Antes fue castigado por el agua. Ahora el fuego es la que espera. Cuando Jesús dice será como en los días de Noé, la última generación. Nos está diciendo, hermanos, que tenemos la historia de los antidiluvianos y de las ciudades de la llanura como Sodoma y Gomorra, cuyo curso de conducta degeneró de liviandad y frivolidad en pecados envilecedores que hicieron descender la ira de Dios en una destrucción espantosísima, a fin de eliminar de la tierra la maldición de su contaminadora influencia. La propensión y la pasión sobrepujaron a la razón,
El yo era su Dios. El conocimiento del Altísimo casi quedó raído por la complacencia egoísta y corrupta de pasiones. Eso es exactamente como estamos viviendo en este tiempo. El pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo, como era el matrimonio. Hoy, el matrimonio entre hombres y mujeres no produce vida. Pueden tener expresiones de sus pasiones carnales, pero no generan vida. Van a adoptar niños y niñas. Escuchen testimonios de las personas que han vivido con padres trans, con matrimonios trans. Ha sido realmente una experiencia cruel. En YouTube hay tantos testimonios. El ser creado por dos varones, el no saber quién es mamá, quién es papá, una confusión de educación de esos niños, una crueldad, pero terrible, o vivir entre padres del mismo sexo como son las mujeres. Y esto no es odio, no es algo que nosotros estamos hablando en contra de alguien, sino en la forma de pensar, en la forma de ser. Yo creo que el Señor tiene en su infinita sabiduría de que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Y el matrimonio entre dos genera vida, pueden tener hijos. Los otros pueden tener tantas inclinaciones sexuales o preferencias sexuales, pero no van a generar vida. Por eso, el pecado de los antediluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolo para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito, lo que era correcto comer, pero ellos llevaron a la degeneración. Y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antediluvianos eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por el mal. Eran pervertidos o corrompidos por el apetito pervertido. Los habitantes del mundo de Noé fueron destruidos porque se corrompieron debido a la complacencia sensual. Ellos rendieron culto a la complacencia propia. Eso es lo que se vio en la escena de la inauguración de las Olimpiadas de París 2024. Rendieron culto a la complacencia egoísta, comiendo, viviendo, divirtiéndose, y recorrían actos de violencia y crimen si se coartaban sus deseos y pasiones. En los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad y estaba prendada de una trama de falsedades. La tierra estaba llena de violencia, guerra, crimen, asesinatos. Estaban a la orden del día. Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Las ciudades son tan violentas, hay todo tipo de maldad. Es como decir una escuela de perversión. Las ciudades han llegado a corromperse de tal manera, y eso es lo que nos enseña que el tiempo de la gracia se está terminando. Entonces, esa generación es la que ridiculizó a Noé. Antes de la destrucción del mundo antiguo por el diluvio, habían hombres talentosos, hombres que poseían habilidad y conocimiento, pero se corrompieron en sus pensamientos porque dejaron de lado a Dios en sus planes y consejos. Eran sabios en hacer lo que Dios nunca les había dicho que hicieran, sabios para hacer el mal. El Señor vio que su ejemplo sería deletérea para los que nacieran después y tomó el asunto en sus manos. Durante 120 años les envió amonestaciones mediante su siervo Noé, pero usaron el tiempo de gracia que tan bondadosamente se le concedía para ridiculizar a Noé, y lo criticaron, hicieron mofa, se rieron de él por su extraordinario fervor
en todas las prédicas y amonestaciones que Noé hacía. Apreciados hermanos, vivimos en el tiempo del fin. Sería mucho más edificante darnos cuenta del sistema de engaño que estamos envueltos. Las redes sociales, todos los medios de información están al servicio del mal, con algunas excepciones. Hoy el mundo piensa de otra manera. Hoy la Biblia es prohibido en las escuelas. Hoy lo que se enseña es toda la filosofía de la Agenda 2030. Esa es la educación. No solamente en la alimentación, no solamente en el concepto de género, no solamente a quién se debe adorar. Hoy tenemos hombres que son dioses en el deporte, en todo lo que es la música, en el arte, en todo lo que son en la política, en la economía. Realmente hemos llegado al colmo hasta donde el hombre sea capaz de llegar en poder hacer el mal. Mis apreciados hermanos, les decimos de todo corazón que debemos estudiar las Sagradas Escrituras y no repitamos la historia del pueblo hebreo en la primera venida de Jesucristo. Ellos no tenían conocimiento. Por eso Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Está bien que el mundo así termine, pero los hijos de Dios, los que son de la iglesia remanente, no pueden ser arrastrados toda esta corriente, y un día analizaremos cómo la helenización ha llegado tan profundamente en nuestro sistema educativo, aún en el pueblo remanente. Ese será un tema de desafío que vamos a compartir con ustedes para que sepamos cómo el enemigo está trabajando detrás de las bambalinas. Vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora te agradezco porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta en el tiempo en que vivimos. Señor, no son tiempos gratos, son tiempos difíciles, en donde nosotros debiéramos estar más en torno a tu palabra, buscando la verdad, buscando la justicia, buscando la santidad y no las perversiones que este mundo vive. Señor, enséñanos a poder alejarnos de todo eso, danos poder y sabiduría que solo de ti puede provenir, para que, Señor, nosotros sepamos por qué no debemos estar involucrados en todas estas cuestiones que el mundo vive. Gracias, Señor, por tu misericordia. Hay muchas cosas que nosotros podemos compartir mientras estamos en este estudio, pero, Señor, tú serás el único que nos darás la victoria en Cristo Jesús. Bendice a todos nuestros hermanos y te agradecemos y te pedimos tu bendición. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una vez más, queremos despedirnos de cada uno de ustedes, siempre invitándoles a compartir estos temas, a suscribirse, a dar me gusta y también acordarse que somos siervos y necesitamos que ustedes siempre nos cuenten en sus oraciones. Que Dios les bendiga. Un abrazo.